Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es ¿por qué a veces no puedo hacer lo que quiero? Es una pregunta que normalmente tú y yo, a veces como en esa función de la vida cristiana, ¿por qué llegamos en un momento en la vida cristiana a, a no hacer lo que realmente queremos? Y voy a invitarles en este momento para que abramos nuestras Biblias. En Gálatas el capítulo 5, el verso 17, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios en este día. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso iniciamos esta enseñanza de hoy formulando una pregunta que a veces se da en la vida cristiana. ¿Por qué a veces no puedo hacer lo que quiero? David, el gran salmista, se acercó a Dios de tal manera que con tanta devoción que Dios mismo le dio ese calificativo del hombre conforme al corazón de Jehová. Pero este hombre, conforme al corazón de Dios, defraudó el corazón de Dios. Nosotros vemos inclusive a Elías, un profeta llamado por Dios para poder anunciar el evangelio, para poder anunciar todos los estatutos, no el evangelio, sino todos los estatutos que Dios había establecido al pueblo de Israel. Y este hombre llamado por Dios con un propósito específico, terminó haciendo algo que él nunca quería hacer, que era esconderse. Miremos que aún el apóstol Pedro, cuando le había dicho a Jesús que nunca lo iba a negar, que jamás lo iba a negar, terminó negándolo. ¿Por qué estos hombres terminan haciendo algo que no querían hacer? Aún el mismo apóstol Pablo dijo allá en su carta, dice, queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal que no quiero. Y todo esto es porque en nuestro interior hay una lucha, en nuestro interior hay una guerra, se da una pelea con nuestro hombre interior. Y esto el apóstol Pablo lo va a llamar la carne, que es el texto que nosotros estábamos leyendo al inicio, en donde en Gálatas el capítulo 5, el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y es que la carne siempre va a tratar de jugar con tus sentimientos. La carne siempre va a tratar de jugar con tus pensamientos. La carne siempre va a tratar de jugar con tus emociones para que hagas lo opuesto a la voluntad de Dios. Si Dios te manda a perdonar, tal vez la carne te va a decir que no lo olvides, que no perdones. Si Dios te manda a ser santo en la escritura, tal vez la carne te dirá, ¿por qué tanto fanatismo? No hay que creer en tanto fanatismo. Si Dios te manda a buscarlo más en oración, tal vez la carne te dirá que no es justo contigo, porque tú trabajas mucho, trabajas largas horas y llegas a tu casa cansado y que la verdad debería ser mejor descansar. La carne te va a dar esas recomendaciones. ¿Por qué no mejor descansar? Si hoy fue un día pesado, si hoy trabajaste duro, ¿para qué de pronto conectarnos a escuchar la palabra de Dios? Hoy deberías más bien acostarte, levantar tus pies, porque la carne te va a dar esas recomendaciones. Nótese que cuando usted de pronto está en un día, que de pronto usted encontró una película, ¿cierto? Una movie en la televisión, y tal vez son las 11, 12 de la noche, y usted dice, mañana debo trabajar, pero la carne a veces le dice, no, termine de ver la película, vaya hasta el final.
Y puede llegar las 12, 1 de la mañana y entre el abrir y el cerrar de los ojos, usted termina viéndosela. Pero ¿qué lo lleva a estar en esa posición? Cuando usted puede llegar hasta la 1, 2, 3 de la mañana y sabiendo que tal vez al otro día tiene que trabajar. ¿Y por qué no cuando de pronto en algún momento usted quiere buscar de Dios? Usted quiere leer la palabra, usted quiere buscarlo en la oración. Usted se da cuenta que se siente fatigado y cansado. Y es porque la carne tiene sus propios apetitos y están definidos. Y entre más los alimentemos, más dependiente nos vamos a hacer de ella, de la carne. La carne nunca va a pensar en el después. La carne nunca va a pensar en el mañana. La carne nunca va a pensar qué va a hacer de esa decisión, de esa acción en 5, en 10 años. La carne siempre va a pensar en el hoy, en el disfrutar. Y a ella le gusta moverse en esos caminos de emociones. A ella le gusta moverse en esos caminos de sentimientos. A ella le va a gustar moverse en esos caminos de ideas que van a llegar lentamente a tu cabeza. A ella le gusta moverse en esos pensamientos que flaquecen, que son débiles, que te llevan a hacer acciones que realmente te alejan de la voluntad de Dios, te alejan de la presencia de Dios, porque ella hará todo lo posible para que hagas todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Ciertamente dice la Escritura, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por eso es que el creyente no debería reaccionar a todo lo que siente. Es por eso que el creyente no debería creer todo pensamiento y toda idea que llega a su mente. Más bien pedirle a Dios dirección para que sea el Señor guiándole siempre en cada una de sus decisiones, en cada una de las cosas que tal vez tiene que enfrentar en el día a día. La carne nunca será un buen consejero. Me llama la atención que en algún momento yo tuve la oportunidad de, haciendo una fila en un lugar donde debía cancelar, donde debía pagar algo. Y había una fila bastante larga, había una señora que estaba esperando que la fila avanzara para ella también pagar. Estaba como dos personas más allá. Y noté con bastante preocupación como un niño estaba gritando en ese momento. Y ella estaba tratando de calmarlo. Y la señora lo cargó, el niño no se calmó, lo puso en el carrito donde tenía todo su mercado y el niño no se calmó, lo puso adentro donde tenía todo su mercado y el niño tampoco se calmó. Le dio su teléfono y el niño no se calmó. Pero de repente entonces el niño le decía que el niño quería, era un helado. Y la señora dejó ahí a cargo de una persona que no conocía y le dice, por favor, usted me lo puede cuidar un momento, lo puede tal vez echar un ojo, que no se me vaya a ir. Un niño muy pequeño. Y ella abandonó su niño por ir a buscar un helado. Y cuando después vino y trajo ese helado, se lo dio y el niño se calmó. Y lo que uno se pregunta es cómo puede dejar un niño a la deriva tan pequeño, al margen y al cuidado de una persona que ni siquiera conoce. Pero el deseo de ella era satisfacer el apetito que tenía el niño. Y yo no sé si a usted le pasa, pero en muchas ocasiones nos pasa así con la carne. La carne llora, la carne se queja, porque ella tiene un apetito tal vez de saciar ciertas cosas. Y por eso hay momentos en que nosotros a veces quisiéramos hacer otras cosas, pero la carne entonces te dice, no, estoy cansado, no vamos a la iglesia, no escuches al pastor, no leas la palabra, tal vez te arrodillas a orar y como que ella también grita pidiendo de pronto y reclamando otras cosas que no son las del espíritu. Nótese que los momentos más difíciles de concentración en las cosas espirituales se resuelven haciendo cosas que son de la carne. Son esos momentos cruciales en que termina entonces la carne llorando como aquel niño,
pidiéndote tal vez un helado. ¿Cuál es el helado? ¿Cuáles son las cosas que a veces termina pidiéndonos la carne? Y en esos momentos entonces usted tiene la decisión y yo tengo la decisión. Si satisfacemos los deseos de la carne o realmente queremos vivir una vida en el espíritu. Porque terminamos abandonando lo que más amamos por tratar de satisfacer un deseo de la carne. Y en esos momentos son supremamente importantes porque nótese que el apóstol Pablo, escribiendo también allá en Hebreos el capítulo 12, verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren que aquí está hablando de disciplina. Y yo creo que esto es algo bastante importante con relación a veces a la carne. Porque con la carne no se habla, se disciplina, como dice el apóstol. Con la carne no se negocia, se le debe hacer que cumpla y que obedezca la buena voluntad de Dios. Porque entre más disciplinemos la carne, más educada será para que nosotros realmente podamos buscar la presencia y las cosas que son del Espíritu. Por eso, de alguna manera, cuando el apóstol Pablo está hablando del término carne, que son todos esos deseos y esas pasiones a veces que van en contra de la voluntad de Dios, él usa un término que significa alimentar. Dice, no satisfagáis. Y está haciendo alusión a eso que termina uno comiendo para poder alimentar algo. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero no todo deseo a veces del cuerpo debería uno satisfacerlo. ¿Cuántas veces ustedes no han llegado, inclusive en las noches, a su casa y usted dice, hoy no voy a comer, hoy me voy a mantener en una dieta estricta? Pero tal vez usted se encuentra por ahí un arrocito, unas tortillas, ¿cierto? Una carnecita, unas salchichas, un huevo, unos frijoles por ahí, y usted termina rompiendo esa dieta, ¿cierto? Usted termina rompiendo eso que usted había disciplinado a su cuerpo para que no comiera, ¿cierto? Y el problema no es que se haga un día, el problema es cuando usted lo hace hoy, mañana, pasado mañana, toda la semana, los 365 días del año. Y el proyecto que usted tenía tal vez de hacer una dieta se fue como por un tubo. Y terminas perdiendo algo que en disciplina querías alcanzar. Y es que a quién no le gusta comer, ¿cierto? A quién no le gusta comer. Pero a veces nosotros somos conscientes que el deseo de comer no puede superar la disciplina que debemos tener a la hora de pronto ver un plato, ¿cierto? No debería superarlo. Porque si alguien dice, por ejemplo, hoy, dice, no, pues hoy voy a hacer una excepción. Y mañana vuelve y hace otra excepción. Y pasado mañana vuelve y hace otra excepción. El problema va a ser que al final del mes, de 2 meses y 3 meses, vas a terminar, ¿cierto? Vas a terminar bastante bendecido y robusto. Y a ver, ahí es cuando vienen los ay, ay, ay. Ay, yo no hubiera comido aquel, yo no hubiera comido esto, yo no hubiera comido lo otro. Pero a veces nosotros terminamos incurriendo en ese tipo de cosas, es porque estamos con el deseo de satisfacer más lo que nuestros impulsos nos están generando, que realmente una disciplina de la mente. Y si eso nos pasa en el plano natural, así también ocurre en el plano espiritual. Va a haber momentos en que vamos a sentir esos deseos de buscar a Dios, pero tal vez va a haber ese deseo también de, ¿por qué mejor hoy no nos vamos a conectar? Hoy mejor yo no voy a orar. Hoy mejor yo no voy a leer la Biblia. Hoy yo mejor no voy a perdonar. Hoy yo mejor no voy a hacer esto. Hoy yo mejor no voy a hacer aquello. Y nosotros estamos en la decisión de disciplinar la carne para realmente vivir una vida en el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo dice que hay una lucha. Y esta lucha la gana a aquellos que realmente son valientes y toman la decisión, la determinación
de avanzar en el nombre del Señor. Esta oposición es como cuando uno termina elevando una cometa, es una oposición, ¿cierto? La carne. Pero entre más usted de pronto, usted pueda alar esa cuerda, esa cometa se va a ir elevando y se va remontando en las nubes para que alcance la altura perfecta. Necesitas alar y alar y alar y generar tensión, disciplina, para que la carne realmente se someta al espíritu y podamos tener altura en la vida cristiana. Muchas de las personas que a veces no crecen en el evangelio, muchas de las personas que a veces no crecen en la vida espiritual, muchas de las personas que a veces no crecen en la vida en el espíritu, no es porque Dios no quiera que usted crezca, no es porque Dios no le esté ayudando, porque hay personas que a veces dicen, es que yo quiero, pero no puedo. ¿Sabes qué es lo que necesitas hoy? Necesitas disciplina para las cosas del Espíritu. A veces no se trata de qué cosas desees. A veces no se trata de qué cosas de pronto estén llegando a tu mente y a tu corazón. Necesitamos a veces decirle con autoridad y disciplina, hoy no vas a comer más carne. Hoy no te voy a dar más de eso. Hoy no te voy a dar más entretenimiento. Y de pronto tal vez tu cuerpo le está pidiendo. Tal vez tu cuerpo está pidiendo como aquel niño que estaba llorando pidiendo un helado. Pero hoy tú tienes que decirle a la carne, hoy no hay más carne. Hoy vamos a buscar las cosas del Espíritu. No importa si yo me estoy durmiendo, voy a orar. No importa si tengo pereza, voy a leer la Biblia. No importa si de pronto quiero hacer otras cosas. Hoy voy a conectarme con la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque hemos aprendido a disciplinar nuestra carne. Muchas veces se trata más de disciplina para que Dios nos siga ayudando de una manera especial. Muchas veces se trata de disciplina para que Dios siga haciendo en nosotros la buena obra. De pronto una cometa no se puede elevar si no hay oposición, pero tampoco si no hay la disciplina de estar alando para que ella se eleve. Yo creo que tú y yo estamos llamados para vivir una vida en las alturas. De hecho, la palabra de Dios dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no vamos a lograr crecimiento, no vamos a poder lograr altura, no vamos a poder acercarnos más a la presencia de Dios, no vamos a poder buscar más la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hemos estado alimentando la carne y la carne se ha hecho grande y la carne se ha hecho robusta y ella termina gobernando tu vida y ella termina diciéndote a dónde vas. ¿Qué vicio vas a hacer hoy? ¿A dónde de pronto te vas a mover? ¿A qué canción? ¿A qué licor? ¿A qué cantina? ¿A qué lugar tienes que moverte? Pero hoy yo quisiera en el nombre del Señor que hubiera una persona valiente y que dijera, oh, no importa si yo estoy sintiendo esto de la carne, carne, yo te voy a disciplinar en el nombre del Señor. Voy a empezar a buscar las cosas del Espíritu. No importa que sienta el deseo de hacerlo. Yo creo que hacer la voluntad de Dios es más grande que cualquier otra cosa. Y cuando buscamos las cosas que son del Espíritu, ciertamente estaremos sembrando para la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, los que siembran para la carne, de la carne segarán corrupción, pero los que siembran para el espíritu, del espíritu segarán vida eterna. ¿Saben por qué? Porque los que son valientes para sembrar en el espíritu, porque los que son valientes para disciplinar la carne, tendrán realmente vidas rígidas, firmes delante de la presencia del Señor. Yo quiero decirte en esta noche, amigo y hermano que me escuchas, eso que estás sintiendo, tienes que aprender a disciplinarlo, porque a veces aunque sientas que hay cosas que quieres hacer y que terminas no haciendo, tú tienes que aprender en este momento que con la ayuda del Espíritu Santo necesitas a decirle a la carne, como la mujer necesita decirle al niño que está llorando, no, esta vez no. Muchas veces te he dado, pero esta vez no, porque voy a seguir buscando a Dios, porque voy a seguir alabando a Dios, voy a seguir creyendo en Dios, voy a seguir refugiándome en Dios. No importa qué te ofrezca el mundo, no importa qué te ofrezcan las redes sociales, no importa qué te ofrezca aún el mismísimo diablo. Cuando Dios nos ha llamado con un propósito de ser santo, debemos buscar su presencia y refugiarnos en Él. Por eso en esta noche yo quiero decirte,
A ti, amigo que me escuchas, a ti, hermano que me escuchas. Nunca hemos estado en un momento tan determinante como ahora para buscar las cosas del Espíritu, porque aquellos hermanos, aquellos hombres que se determinen a buscar la presencia de Dios en este año verán la gloria inmensurable de Dios. Por eso yo quiero invitarte, amigo y hermano que me escuchas, que hagamos una oración. Hagamos una oración para que el Señor nos fortalezca y nos dé sabiduría para discernir qué son las cosas realmente que debemos aprender a abandonar para seguir las del Espíritu. Hagamos una oración en esta noche. En el nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, invocamos tu nombre, mi Dios, en este momento. Yo te quiero pedir a favor de una persona que esté luchando por algo. Yo te quiero pedir, Señor, en este momento a favor de una persona que esté batallando con algo, que muchas veces esté perdiendo la batalla, que esté haciendo las cosas que no quiere. Yo te pido, Espíritu Santo, que envíes nuevas fuerzas. Yo te envío, Espíritu Santo, que envíes discernimiento. Yo te pido, Espíritu Santo, que envíes luz y que envíes fuerzas para que esos hermanos y esas personas puedan disciplinar la carne y acercarse más al Espíritu. Yo te pido en este momento, Señor Jesús, que seas tú enviando de tu fuerza y de tu poder para que podamos tener más dominio propio, Señor, y poder hacer y cumplir tu buena y agradable voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. La paz de Cristo. Una feliz noche a todos.